Y me comentaban también que usted llegó a participar en el cuadro artístico. Sí, cómo no, con el doctor Jorge Morales Flores. Primero quiso el doctor Jorge que yo fuera María Magdalena. Después me dio otro papel, que fuera yo Claudia. ¿Sabe usted quién fue Claudia? Es la esposa de Poncio Pilatos. De Poncio Pilatos. ¿Y cuántos años participó usted en el cuadro? ¿Solo fue una ocasión o fueron varios años? No, fueron varias ocasiones. ¿Dónde se realizaba? ¿Ahí en la cuetería? En la cuetería. Inclusive, a mí me enseñó la danza la profesora, que le digo que pues nos hicimos de amigas, la profesora de danza, Fabiola García Rosete. ¿Y qué otras familias fueron de las familias que empezaron a llegar a Romero Vargas que usted recuerda como establecidas? No, pues ya estaban don Everardo Vera, Elisita, que es ahí junto al Calvario. Inclusive el Calvario lo construyó don Everardo Vera. Pues es la calle Rayón. Sí, conocer mucho esa parte. Por ejemplo, ahorita que puedo recordar otra cosa, que probablemente alguien llegue, que había unas cuevas. Ah, sí, cómo no. Allá, al lado de donde es ahora Villa Olímpica, había unas cuevas. Esas cuevas tenían pura grava roja. Ahí sacaron mucho material de grava roja. Ahí donde está el cerrito de Cristo Rey. ¿Y Cristo Rey también ya estaba en ese tiempo? ¿O ¿El monumento? ¿El monumento? No. Nosotros trabajamos mucho, el doctor Jorge Morales, Cuco Rojas, Miguelito Peña, Elvira Vera y yo. Y Raquel Castelán Bautista, Rosa Castillo. Hacíamos kermeses, claro, con el doctor Jorge. Pero el emprendedor fue don José Méndez, que también vivía en la calle Guerrero número 15. Miguelito Peña y Cuco Rojas, que era un cerrito rústico, vamos. Y empezamos con kermeses y empezamos a levantar el monumento a Cristo Rey. Inclusive fuimos una comisión a México. Pues yo a lo mejor tenía como 17 años. Elvira Vera no, pues ya era más grande. Los señores, claro, ya adultos. Y fuimos a México a ver al dueño de la fábrica Patriotismo para que nos apoyara económicamente. Y sus oficinas estaban en México, era República del Salvador. Y en ese tiempo, que no recuerdo cuantísimos años son, nos dio un cheque de 20,000 pesos para terminar el monumento a Cristo Rey. ¿Y qué recuerdos tiene acerca del río, por ejemplo, hace tiempo, cuando usted era niña? Uy, recuerdos muy bonitos. Allá iba yo a lavar los pañales de mi sobrino Luis Guarneros García, porque nos dejó a mi sobrina Cruz y a Luis su mamá, porque se enfermó de los pulmones y estuvo internada en el Hospital General. Y mi mamá me mandaba, pero no había maldad. Yo era chiquilla, pues no recuerdo cuántos años, pero yo era chiquilla. Eso sólido. Uno que otro que andaba por ahí cuidando sus animales, pero no había maldad. El agua pasaba limpia. Y en tiempo de tejocotes, venían tejocotes en el agua y me los comía yo. El agua venía súper limpia. Pero sí al lado había meyalitos y ya con más confianza íbamos a tomar ahí agua. O a veces íbamos a cuidar los animales, las vacas, burros, caballos, con Juana y su hermano Clemente. ¿Y a qué jugábamos? A aventar piedras a las cuevas. Y si no, en tiempo de calor, como a las 6 de la tarde, ahí estábamos nadando en el río, porque el agua venía limpia. En tiempo de que abrían las compuertas, había peces y pescábamos. Se nos iban, no con anzuelo, no, con las manos. Y a la cubeta de lámina, porque no había plástico, era pura lámina. Y ahorita que mencionó, por ejemplo, cuando alguien se enfermaba, ¿a dónde tenían que acudir? ¿Qué era lo más cercano? ¿O había doctores aquí en Romero Vargas? Pues que yo me acuerde, no.
no había médico, no había. Ya cuando mi papá entró a trabajar a la fábrica Patriotismo, a la fábrica de don Miguel Abed, como obrero, recuerdo que ya había seguro social, pero había que ir hasta la Constancia. Pues eran, creo, 2 cuartitos o qué sé yo, los consultorios. Había que ir hasta la Constancia, íbamos caminando, ida y vuelta. ¿Y también participó usted en la política en alguna ocasión? ¿Estuvo en la presidencia? Sí, cómo no. Cuando fui joven, fui presidenta de casilla. Ya no recuerdo de los candidatos, eso sí, pues no puse atención de los candidatos, no. Pero sí, en la política, cuando el doctor Jorge fue candidato a la presidencia, ahí estuvimos. ¿Y ganó? Pues según ganó el licenciado Hipólito Salas. Pero el chanchullo, la trampa vino desde el Congreso, que nos hicieron votar como niños de párvulos. Y entonces hubo chanchullo para el doctor Jorge Morales. Pero después, pues allá arreglaron que medio periodo, pero primero que fuera Hipólito Salas. Y después el doctor Jorge, pues ya arreglaron así, pues bueno. Pero entonces a Hipólito, pues ya se le olvidaba salirse. Entonces todos los simpatizantes del doctor Jorge Morales Flores nos íbamos a manifestar al Congreso. Y ahí estaba de diputado uno de Romero Vargas, Antonio Castelán Guarneros. Por cierto que lleva mi apellido, pero mis papás nunca me dijeron que él era mi pariente. Y a tanto que nos fuimos a manifestar y los muchachos, pues agarraban camiones, ¿sí? Para que nos llevaran y nos trajeran. Y ahí nos vimos cara a cara, cerca, y le refuté a Antonio Castelán Guarneros, tú, y hasta lo señalé. Tú tuviste que ver en ese chanchullo que le hicieron al doctor Jorge Morales Flores. Y como yo ya había pasado el concurso de la China Poblana y también en el concurso de las fiestas patrias, que pues también ahí participamos, ¿sí? Como reina de las fiestas patrias, y el pueblo y la votación y por los votos, también me nombraron reina de las fiestas patrias. Pero ya me desvié. Y entonces el doctor Jorge Morales, de tanto que anduvimos, y yo fui una de las personas que también estuve al frente, fue como me dieron, y como él no es casado, me dieron el nombramiento de presidenta del DIF para apoyar al doctor Jorge Morales Flores. Entonces usted tenía muy buena amistad con su familia. Sí, yo acá era muy conocida, le digo. ¿Qué otras familias tuvo usted de amistad aquí en la colonia? Uy, muchas, los Castelán, los del Razo. Y más me di a conocer cuando fue el concurso de la China Poblana, porque pues los que tenían televisión, pues ya nos veían por televisión a las concursantes. Inclusive ya me desvío, no importa, ¿verdad? No pasa a nada. mis años me queda. Allá me preguntó Paco Malgesto que cómo llegué al concurso, y de lo que me acuerdo de una frase célebre, que los humildes también tenemos derecho a brillar como los grandes. De esa frase sí me acuerdo. ¿Y qué pulquerías usted recuerda que había? En Romero Vargas, ahí en la subida de la calle Guadalupe Victoria, en la esquina, y la calle Guerrero, era el Bajío. Pero más antes aquí, que le dicen Pelagallinas, pero es pertenece a Romero Vargas, era el Rancho Alegre de don Pancho y doña Margarita. Luego el Bajío, en la calle Guerrero y Guadalupe Victoria. La pulquería de don Atanasio y de Josefita. Y en la calle Hombres Ilustres estaba el Atorón. Y en la calle, de los Velázquez, ¿cuál es? ¿Rayón? Rayón. Allá era el Resbalón. Son las pulquerías que yo me acuerdo. Y una que estaba en la vía, juntito a la vía, de Pomposo Martínez. Esas eran todas las pulquerías de la Romero Vargas, porque no había. Por ejemplo, en Santorún sí está el Pegaduro,
La pulquería del Pegaduro. Los baños, los primeros, los de Antonio Juárez. ¿Dónde estaban esos baños? En la calle Hombres Ilustres y subiendo hacia la iglesia. No recuerdo cómo se llama. ¿La Providencia? La Sí. Providencia, ándele. De los Juárez, de Antonio Juárez. Más o menos, ¿cuántos años tendrán esos baños entonces? No. Existen, nomás que ahora ya es otro dueño. No, pues esos baños tienen más o menos 50, 30. Pues bien tienen como 60 años. Pero eran de Antonio Juárez Martínez. También algo que me mencionaban es que antes hacían una festividad muy grande. Dos festividades. Una, cuando era el aniversario de la Fábrica del Patriotismo, y la otra... Sí. Era la gran cosa, la gran fiesta. El 12 de diciembre. Ahí había iglesia, estaba la laguna, había una laguna de agua limpia, al pie casi del río Atoyac, pero la laguna estaba en alto y el río Atoyac pues, estaba muy abajo. Por lo tanto, había peces. En el jardín era re bonito, pura terracería, los puestos ahí de chalupas, pan de fiesta, pues los antojos que había antes. Pero ya esperábamos con ansiedad buenas orquestas, ¿eh? Ahí vamos con nuestros zapatos nuevos, ¿eh? Yo ya trabajaba cuando ya era grande. No, pues yo ya me compraba mis zapatillas de que yo ya trabajaba. Pero antes, pues órale, con chanclitas. Pero es que yo tengo el carácter de mi padre, muy alegre. ¿Cómo se llama su padre? Mi papá es Benjamín Guarnero Sánchez y mi mamá Angelita Vázquez Carrasco. Ellos son originarios de Tlaxcala, de un pueblito entre Apizaco y Huamantla, hacia la Malinche. Había una señora, pero más aventada que yo, y había luchas. Y le decía a su favorito, o X o Z, rómpele su madre, yo te la pago. ¿Sí? Doña Lupita. Pero entonces mis hijos ya estaban grandecitos. ¿Sí te acuerdas, Carlos? Sí, me acuerdo de esa señora. Sí. Cada vez que íbamos a las luchas. Pero tenía mucha gracia para mentar la madre. Qué padre. Como la doña María Félix, ¿no ve? En la película de la cucaracha, algo así. Sí, la cucaracha. Dice, miéntale su madre que también les duele. Y cuando eran pequeños, ya me comentó que ahí en el río nadaban. ¿Y a qué más jugaban? ¿Qué es lo que hacían? Lo que jugábamos, pues ahí en la arena o en el lodo, pues andábamos descalzos. Y lo digo y con orgullo. Metíamos el pie y hacíamos como bañito. Jugábamos con tierra, con arena, jugábamos matatenas. Sabía yo tirar con la resortera. Sí, sabía yo tirar con onda. ¿Sabe cómo es la onda? Sí, se Órale. gira. Y acá, para que no se le caiga la piedrita, y lo hacíamos. La iglesia, cuando era pequeña, la iglesia que está, pues la de la Purísima Concepción, ¿ya estaba la iglesia? Sí, no recuerdo esa iglesia cuántos años tendrá. Yo desde que soy Cristina conozco la iglesia. Inclusive cuando íbamos a la escuela y queríamos entrar a la iglesia, había que cubrirse la cabeza. Luego recuerdo con el suétercito o algo. Ay, pues que queríamos entrar a la iglesia. Ahí vamos con otra compañerita, tapadas de la cabeza. Ya sea con un suétercito o con el rebozo, porque se usaba también rebozo. Y todavía recuerdo que, me platican que había mucha gente que tenía sus carretas y transportaba sus... Sí, desde luego. En carretas, por ejemplo, estaba la carreta de Fidencio López en la calle Hombres Ilustres, cerca de la casa de mi papá, de la Guerrero. Ellos tenían muchas vacas allá en la calle Hombres Ilustres, ahí cerca de los almacenes del Seguro Social. Entonces acarreaban agua para darle a sus vacas en su carreta, ya con un tinaco. Había tinacos ya de lámina, y acarreaban agua del río Atoyac a darles a sus vacas. Y ya nada más estábamos esperando. Iba por las tardes el más grande, Demetrio López, y nos subíamos a su carreta. Ya nada más estábamos esperando para que nos llevara al río, y ya nos daba harto gusto de ir en carreta. Y veo que, usted me mencionaba que ya tiene 84 años y la veo pues muy entera, muy bien.
La verdad es que he sabido que ha disfrutado usted su vida. Pues ya ahora no se puede comer al natural. Yo, por ejemplo, como al principio, recién de que vino mi papá, pues buscó trabajo en el Batán, que ahora son, no sé si todavía existan las bodegas del Molino. Dicen que era un restaurante de lujo. Ahí encontró mi papá trabajo porque ahí su tío político era mayordomo del establo. Pero ahí en el Batán, por la Federal, por el Puente de México, que ahí está la entrada hacia el Batán rumbo a Zabaleta, era molino de trigo, fábrica de hielo y el establo. Y ahí empezó a trabajar mi papá como peoncito. Pero él tenía permiso de andar en todo el bosque, eran unos terrenos grandísimos. Yo todavía los conocí y ahí había conejos, armadillos, zorrillo, tlacuache, manada de marranos. Mi hermano Federico, que todavía vive, él tiene 87 años. Él fue de peoncito a cuidar los marranos que allá andaban libres en el bosque. Andaban libres, no tenían corral. Eso sí, yo lo vi. Y cuando vemos, ya llega a la casa mi papá, si no es con zorrillo, con tlacuache, con un conejo. Todo eso comí. Tlacuache, zorrillo, conejo, armadillo, quelites al natural, verdolagas, haba seca, quelites de trigo, quiltoniles, alaches. Mi mamá también nos daba unas hojas que se llamaban amamashcles. Eso comí. Carne, por ahí si acaso cada 8 días. Yo le agradezco el tiempo que nos brindó en este momento y las palabras que nos brindó, pues para conocer un poco más acerca de Romero Vargas y de usted y de su historia. Le agradezco mucho el tiempo que nos brindó en ese momento y por abrirnos las puertas de su casa. Cuando guste, estamos a la orden. Y mi esposo, el ingeniero Guadalupe Sauce Cuautle, originario de Santorum, Cholula, Puebla. Y muy amable por esta entrevista. Muchas gracias también a usted. Si nos entrevistó Paco Malgesto en 62, entonces ¿por qué no lo íbamos a recibir a usted? Sí, ¿verdad? Que somos paisanos. Sí.